Aguilar Fuentes, Presente, profesor. Buenas noches. Aguirre Montiel, Presente. Ayala Arellano, Barquín Olvera, Beltrán Enríquez, Bravo Zúñiga, Cocuyo Gamboa, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Damián Sandoval, Presente, buenas noches. De la Cruz Hernández, Presente, profe. De la Cruz Muñoz, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Díaz Franco, Presente, profesor. Escamilla Martínez, Presente, profesor. Estrada Huesca, Presente, profesor. Flores Canto, Guerrero Gómez, Gutiérrez Cuevas, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Hernández Alfaro, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Hernández Flores, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Lara Martínez, Presente, profesor. Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches. Martínez Hernández, buenas noches. Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Presente, profe. Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profesor. Pérez Conde, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Ramírez Flores, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Santos Cabrera, Presente, profe. Trujillo Plasencia Presente, profe. y Valverde Pacheco. Bien. Ok, jóvenes. Disculpe, profesor. Dígame. Ahorita llegué un poquito tarde. Soy Bravo Zúñiga. ¿Bravo qué? Bravo Zúñiga. Ok. Profe, yo también llegué un poquito tarde. A ver quién es. Profesor. Flores Canto. Ok, ¿alguien más? Bueno, Beltrán Enríquez, yo también, profe. ¿Perdón? Beltrán Enríquez, Ok. gracias. ¿Alguien más que falte? Profesor, Ok. buenas noches. Es que acabo de llegar. Ok. ¿Quién es? ¿Cuál es Disculpe el la nombre? demora. Guerrero Gómez, Marcos Johan. Ok, ya está. Gracias. Bien. Ok, entonces, lo último que dejamos era revisar por ahí prácticamente los ejercicios que teníamos de la parte final de la
de los cálculos de parámetros o de las variables, partiendo de que conocíamos por lo menos de un lado de la señal, ¿no? De un puerto más bien, ¿no? Y bueno, finalmente el ejercicio que hicimos o se realizó en clases, revisamos básicamente la aplicación de las fórmulas correspondientes, de tal forma pues que nos ayudaban a determinar algunos de los parámetros y mediante la expresión o de las matrices que habíamos utilizado, considerando las líneas como líneas sin pérdidas, ¿no? En términos generales ya hemos explicado por ahí que prácticamente los ejercicios que hemos estado realizando consideran líneas sin pérdidas. Ok. Bien, con respecto a lo último que por ahí les pedí que me revisaran, por ahí les hice llegar unas ligas, unos enlaces para poder entrar y poder, pues más o menos entender cómo es el concepto de la carta de Smith. ¿Qué leyeron al respecto, jóvenes? Pues que la carta de Smith es una combinación de todos los planos, donde hay cortocircuito que es 0 y va hacia infinito que es abierto. Ok. Ok, ¿alguien más que haya leído? ¿Qué leyeron? Pues para la demostración, parte de las ecuaciones que habíamos visto anteriormente sobre el coeficiente de reflexión, todo lo relaciona. Ajá. ¿Cómo lo relaciona ahí, perdón? Pues cuando estaba viendo la demostración, por ejemplo, cuando calculaba, bueno, al principio viene como una parte que es como ley de Ohm, donde ponía que ZZ era igual a BZ sobre IZ. De ahí desplegabas, de ahí desplegaba lo que valía cada uno. Y haciendo pura álgebra llegaba al coeficiente de reflexión. Cuando normalizabas la impedancia, que era cuando dividías entre la impedancia característica. Okay. ¿Qué representa la carta de Smith en términos generales, Gómez? ¿Qué es la carta de Smith, según lo que viene ahí? Bueno, profe, yo había leído que era como una gráfica que relaciona el coeficiente de reflexión con la impedancia. Y según creo que, bueno, no leí todo, pero sí leí que se podía, ¿cómo se llama? Utilizar para varios propósitos, varias así que estoy investigando, y ya que era algo sobre el ruido, la esterilidad y así. Eso fue lo que se me quedó un poco. Ok, en parte tiene razón ahí con la parte de la representación de las variables de la impedancia en el plano complejo del coeficiente de reflexión que vamos a explicar ahorita. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario que le entendió, que leyó. Ok. Bien, entonces, el concepto de la carta de Smith, como lo desarrolla o lo explica ahí el texto, voy a colocarlo aquí para efectos de mostrar. Pues el concepto de la carta de Smith, pues básicamente es una manera de realizar, como les decía, esos cálculos complicados que habíamos visto para obtener las impedancias en cierto tramo, en ciertos espacios que comprenden la línea de transmisión, considerando que está acoplada o desacoplada, que es el caso más común, ¿verdad? Para poder determinar tanto los valores de las impedancias en la entrada de la línea o en cualquier otro punto, así como los valores de las magnitudes de los coeficientes de reflexión. Entonces vendría siendo un método gráfico, como habíamos dicho, ¿ya? En el cual pues partes de la evaluación o partes del concepto de que podemos representar en un elemento, en una gráfica, los parámetros R y X, que representarían básicamente el número complejo que es la impedancia de una carga, ¿no? Y para efectos prácticos lo que se hace es pues reducir todos esos procedimientos engorrosos y tediosos, como dice por ahí, de tal manera que lo podamos realizar haciendo el mismo razonamiento, pero con una gráfica, en este caso la carta de Smith.
Y bueno, el método utiliza pues un concepto de los parámetros del plano complejo o de la razón en la cual podemos representar al famoso coeficiente de reflexión. Si recordamos el coeficiente de reflexión, pues no es más que la representación de la parte proporcional de la energía que no se logra absorber por la carga debido a la falta de acoplamiento, ¿no? Al no acoplamiento de la ZL con Z0. Entonces, generando que una pequeña proporción de energía que se refleja. Y esa proporción de energía que se refleja, pues eventualmente es la que puede generar una pequeña modificación de algunos elementos como son las impedancias o los coeficientes de reflexión a manera que ésta se regresa hacia el generador, ¿no? Entonces, para efectos de la representación, pues bueno, lo que hace la carta es ser un método gráfico, como lo vamos a ver, y partiendo de aquí, pues de la representación de lo que son los parámetros de la línea, que son esencialmente la impedancia. Entonces, como decía su compañero, aquí prácticamente utilizamos las soluciones generales que vimos para el voltaje y la corriente, las B de Z e I de Z, en sus ecuaciones completas, ¿verdad? En la cual representa pues las dos soluciones generales que tienen las expresiones, voltajes y corrientes, de tal manera que cuando nosotros utilizamos la impedancia podamos hacer uso de las características del plano complejo. Y en este caso, pues, lo que se busca es, primero que nada, hacer una pequeña normalización que consiste principalmente en dividir la variable que queremos normalizar, en este caso, la variable Z de Z que está aquí, la dividimos sobre la Z0 para efectos de guardar una cierta proporcionalidad entre el valor de la ZZ y la Z0, de tal manera que podamos hacer uso de una impedancia normalizada con valores relativamente pequeños, que más adelante vamos a ver cuál sería su interés, ¿no? Entonces, si hacemos esta correlación, básicamente lo que nos dice es que aplicando las expresiones que ya tenemos o que ya conocemos, eventualmente pues esta correlación nos lleva a obtener una ecuación normalizada, digámoslo así, para la expresión Z de Z, de tal manera que la podemos representar en términos del coeficiente de reflexión. Entonces, si retomamos un poquito lo que habíamos visto, el coeficiente de reflexión pues también es un número complejo, ¿verdad? En el cual el número complejo tiene una magnitud, representada en este caso por la rho L, y un número complejo, en este caso imaginario, dado por el ángulo, dado por la expresión E a la J 2 beta de Z. ¿Ok? Entonces, esta condición, básicamente, lo que nos ayuda es a guardar cierta proporción, les decía, para poder representar este valor normalizado dentro de la carta de Smith. Entonces, partiendo de la condición de que ya tenemos una representación, o que ya sabemos que la Z de Z es un valor normalizado, en el entendido de que esta Z de Z pues representa un número complejo, ¿verdad?, de la impedancia, en donde la parte real representa la resistencia del material y a la parte imaginaria a una reactancia, que esta puede ser positiva o negativa, según lo que ya vimos. Entonces, bien, por el otro lado, tenemos que el coeficiente de reflexión también se puede representar. Para este caso, vamos a hacer uso de una representación compleja, en donde la parte real y la parte imaginaria básicamente van a ser los elementos esenciales para poder hacer uso del plano complejo que vamos a utilizar para la representación de estas variables R y X. ¿Ok? Bien. Entonces, finalmente, si hacemos esta correlación entre estas dos expresiones, ¿qué es lo que hacemos? Como dice aquí, igualamos los valores, o más bien sustituimos el valor de la ecuación que tenemos aquí, representado por este número complejo del coeficiente de reflexión, en la expresión original, ¿verdad?, en la cual representamos el valor de la Z normalizada en términos del coeficiente de reflexión, y lo que obtenemos es lo siguiente, ¿verdad?, una ecuación normalizada, ¿verdad?, en términos de la variable que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, como Z de Z, pues es un número complejo, que la parte real es R y la parte imaginaria es X, lo demás que está aquí, pues no es más que la sustitución de este valor ρV en términos del plano complejo en la ecuación 273 que estamos viendo aquí. ¿Sí está claro? Bien, ¿revisaron esta parte, jóvenes? ¿Revisaron esta información? ¿Sí la comprendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Pues finalmente, como dice aquí,
si hacemos algunas evaluaciones de tal manera que podamos separar o podamos hacer una correlación de este número que tenemos aquí, de tal manera que podamos hacer una de distribución de lo que sería la parte real y lo que sería la parte imaginaria, ¿verdad? Como dice por aquí, aquí pues se hizo básicamente un concepto de ¿qué hicieron aquí, jóvenes? ¿Alguien vio esta parte? ¿Sí lo comprobó? Sí. Pues prácticamente está multiplicando por un 1, ¿no? Para acomodar bien los valores. Bueno, dar otra representación. ¿Cuál es el objetivo de esta multiplicación del valor conjugado que tenemos aquí? Poder factorizar, ¿no? Así es. Aquí se hace una multiplicación de un número, ¿verdad? De tal manera que al hacer la multiplicación podamos quitar este número imaginario y poder dejar un número real, de tal forma que pues, después de esta evaluación podamos representar a esta parte compleja que está aquí en dos proporciones, una parte real y una parte imaginaria. ¿Sale? Basándonos de quién? Pues de los conceptos que ya conocemos de álgebra, ¿no? Entonces, todo este desarrollo que se hace aquí, básicamente nos lleva a establecer estas dos correlaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, finalmente, si hacemos aquí un pequeño reacomodo, digámoslo así, de las expresiones que tenemos aquí, la 276 y 277, podemos observar que este análisis nos puede llevar a la representación de las ecuaciones 278 y 279 respectivos, considerando las variables R y X. ¿Cuál es el objetivo? Analizar que estas ecuaciones son equivalentes, primero que nada, y esta equivalencia que tenemos aquí nos lleva a ¿qué? A establecer que estas dos expresiones que tenemos aquí representan, ¿verdad?, familias de círculos. ¿Alguien tiene por aquí a la mano la ecuación del círculo, jóvenes? ¿Alguien la recuerda? Pues me parece que era x más h al cuadrado más y más k al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? Así es, ¿verdad? Igual a r al cuadrado, ¿no? Finalmente. En donde de esa expresión que representamos el centro y la raíz del radio, ¿verdad? Donde el centro está dado por las variables h y k, y el radio la representa la raíz cuadrada del r cuadrada que tenemos ahí. No sé si me van siguiendo. Sí, profesor. La llevamos a la forma canónica de la circunferencia. Exacto, exacto. Y bueno, lo que se observa aquí, pues, es que ustedes van a ver que, por ejemplo, en esta parte, si ustedes observan, están incompletas las ecuaciones aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, para la primera familia, por ejemplo, aquí sería la variable, ¿quiénes son las variables que vamos a utilizar? X y Y, ¿quiénes serían? U y V. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. ¿Y quién es la variable independiente? R. Entonces, para la primera familia de círculos, que sería X menos H, como decía su compañero, al cuadrado, más Y menos K al cuadrado, aquí nos hace falta la variable ¿qué? El valor K, ¿no? Y aquí tenemos que el radio, en este caso el R cuadrado, representaría toda esta función de aquí. Porque tenemos 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1. Entre 1 más R, todo elevado al cuadrado, pues ahí está el valor equivalente de R cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay, entonces, finalmente, pues, lo que representamos con esto es dos familias de círculos. La ecuación 278 es una familia de círculos y la ecuación 279 representa la otra familia de círculos, en donde para el primer caso la variable es R y para el segundo caso la variable es X. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente trabajar ¿con quién? Con la parte real y la parte imaginaria del número que representa la variable Z, la impedancia. Entonces, de estas dos familias, lo que se hace es lo siguiente. Para el primer caso, observamos que para la ecuación 278, si nosotros hacemos una evaluación aquí, podemos encontrar que el círculo va a estar dado por ¿quién? Por el valor que tenemos aquí y el valor que le hace falta a la variable V, que vendría siendo Y. Entonces, el centro estaría dado por este valor, que sería R entre 1 más R, coma,
y el valor que tenemos aquí, que es el complementario que no existe, que en este caso sería 0. Entonces, por eso observamos aquí en el texto que el centro de esta familia de círculos está dado por R entre 1 más R, 0, y su radio sería la raíz cuadrada de este valor que tenemos aquí. Y para efectos prácticos, el valor, la raíz cuadrada de este número complejo, de este número elevado al cuadrado, pues sería 1 entre 1 más R. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces lo mismo se hace con esta familia de círculos, con la otra familia, la ecuación 279, de tal manera pues que para este caso, aquí observamos que U tiene un valor de -1 y que vendría siendo uno de los elementos del centro del círculo. Y para el otro elemento del círculo sería 1 entre X. Y su radio sería 1 entre R al cuadrado. Como lo dice aquí. ¿Verdad? Que en este caso, como es la raíz cuadrada, pues quedaría 1 entre el valor absoluto de R. Ahorita vamos a ver por qué el valor absoluto ahí. ¿Sale? Bien, entonces, la manera de poder representar y de entender cuál es el objetivo entonces de hacer estas cosas que estamos evaluando aquí, pues justamente de ahí viene o nace lo que es o lo que representa la famosa carta de Smith. ¿Cómo? Vamos a graficar las dos ecuaciones, las dos familias de círculos, considerando estos datos que tenemos aquí, de la siguiente manera. De tal forma, pues, que utilizamos esta tablita, ¿verdad? En donde si retomamos aquí los datos que tenemos, vamos a ver que si nosotros variamos el valor de R, ¿verdad?, en esta condición, podemos obtener los centros del círculo en términos de U y de V. Y ahorita vamos a explicar esto otra vez, por qué se utiliza este término U y V, que ya dijimos que representa en este caso el número complejo, que sería del coeficiente de reflexión, y su radio correspondiente. Entonces, si nosotros evaluamos el centro del círculo, para un valor de R igual con 0, para la primera familia de círculos, me voy a regresar tantito otra vez aquí, ¿qué dijimos? El centro del círculo va a estar dado por R entre 1 más R. Si nosotros evaluamos para R igual con 0, ¿cómo nos quedaría aquí, jóvenes? 0. 0,0, ¿verdad? Y su radio sería dado por 1. 1. Ok, entonces vamos a ver que para el primer valor de R, para cuando R vale 0, su centro dijimos que iba a ser 0,0 y su radio igual a 1. ¿Ok? Bien, entonces si hacemos el mismo procedimiento, pero ahora utilizando los valores complementarios, vamos a suponer ahora un valor 1. ¿verdad? Un valor 1 nos representaría ¿qué? Nuevamente, si ahora representamos el valor del R igual a 1, ¿cómo nos quedaría aquí? 1 entre... Módulo medio. Ok, sería 0.5,0 su centro. ¿Y su radio? Un medio. 0.5. 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Y si hacemos lo mismo para un valor de R mayor de 3, pues bueno, sería el correspondiente que tenemos aquí. ¿Vale? Y aquí metimos un valor fraccionario para ver que también es equivalente. ¿Vale? Aquí tengo una pregunta, jóvenes. ¿Qué valores de R son equivalentes para representar esta familia de círculos? Considerando de que R es ¿qué? ¿Qué representaba la R? Número real. La resistencia. La parte real, ¿no? Exacto, Ah, la resistencia. Entonces, ¿qué valores válidos podemos tomar para R, jóvenes? Mayores de 0. Mayores o iguales que 0, ¿no? Igual que 0 y mayores que R. ¿Estamos de acuerdo? No podríamos tener un valor de R igual a -1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la resistencia no existe como tal con un valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Bueno, entonces bajo ese tenor, entonces queda claro que la primera variable que vamos a representar en la carta de Smith va a ser considerando que R toma valores reales y mayores o iguales a 0. Entonces, para el primer caso, si me ayudan a graficar la primera variable, digamos así, el primer centro y primer radio de círculo considerando un valor de R, vamos a ver que estas estarían representadas o se podría observar en la gráfica en el siguiente punto. Primero, ubicamos el centro del círculo. Antes de eso, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues representamos un número, un eje de un sistema de coordenadas en un plano,
¿verdad? En donde el eje X está dado por el valor de U, miren, fíjense, U, y la parte imaginaria estaría por JV, que dijimos que íbamos a representar las variables R y X en el plano complejo del coeficiente de reflexión. Más adelante vamos a ver cómo es que esto representa el coeficiente de reflexión, ¿vale? Bien, entonces U vendría siendo la parte real del número complejo coeficiente de reflexión que estaría dado en el eje horizontal. Cualquier valor de ρ, aquí estaríamos, aquí lo veríamos. Y cualquier valor de J, que puede ser positivo o negativo, lo que representa un ángulo positivo o negativo, ¿verdad? Porque es un número complejo, estaría dado en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, partiendo del primer escenario, por ejemplo, para el centro del círculo, para cuando R es igual a 0, ¿dónde estaría? Dice aquí que U vale 0, vamos a poner U y V. ¿Dónde estaría el centro del círculo con esos datos? Pues Debería ser en el centro, ¿no? Del En el plano. centro, en el origen. Aquí, ¿no? La podía poner con una espantosa X. El radio del círculo en este caso sería de 1, ¿verdad? ¿Dónde estaría ese radio del círculo? Bueno, si ustedes observan aquí tenemos el valor de R igual a 1 y R hasta acá vale 1. Desde este punto hasta acá tenemos un radio igual a 1. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, jóvenes? Sí, profe. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, si graficamos este círculo, ¿ya? Si proyectamos esta resistencia hacia acá, podemos observar que correspondería a este círculo más grande que estamos viendo aquí. No me quiero emocionar porque luego me... Ahí va, ¿no? Lo voy a dejar hasta acá más o menos para no manchar la imagen. Pero sí me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya no me dejó aquí escribir, pero bueno. Entonces, esto vendría siendo el primer ciclo, ¿sale? Ahora bien, si nos saltamos el segundo dato del valor de R y tomamos, por ejemplo, para cuando R vale 1, ¿dónde estaría el segundo círculo? Voy a cambiar de color aquí para efectos de separar las imágenes, ¿no? Entonces vamos a agarrar el segundo para cuando R vale 1 y vamos a tomar que el centro está en el punto 5 para U y 0 para V. ¿Sale? ¿Dónde estaría ese dato, jóvenes? Justo ahí. Es a la mitad de 1, más o menos. Sí, de donde está marcando. Más o menos por aquí, ¿no? Creo que me moví un poco, ¿verdad? Es en la mera orilla, ¿no? Del círculo. Sí, creo que, a ver, voy a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí está, lo voy a poner como referencia. Ok. Entonces, el centro está aquí, ¿verdad? Quiere decir entonces que el radio del círculo equivale ¿a quién? A punto 5, ¿verdad? Si nosotros dividimos este círculo, la distancia que hay de X hasta este punto, pues es punto 5, ¿verdad? Que es justamente donde está el centro. Pues el radio complementario o la parte complementaria sería este valor de aquí hacia acá, ¿vale? Lo que quiere decir, pues, que de aquí a acá, ¿verdad? Representaría mi radio de ese círculo. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra manera, pues, el círculo que represento aquí, en este caso, sería dado por esta en color azul. Ahí más o menos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Finalmente, si graficamos para cuando R vale 3, vemos que el centro del círculo ahora está en el punto 75,0, que sería ¿quién? Un punto que estaría más o menos en este. La mitad de esto sería aquí, más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Divide en 4 partes esto. Que sería punto 25, punto 5, punto 75, aquí estaría el centro, ¿verdad? Y su radio correspondería al punto 25, que si ustedes observan, pues prácticamente es este circulito que estamos aquí, perdón,
Este es el último círculo que tenemos aquí, que está prácticamente pegado. Perdón, ¿eh? Bueno, sí van siguiendo la idea aquí, ¿no? Sí, profe, sí queda claro. Entonces ahí está, ese es el último círculo. Entonces, como ven, pues, observamos que a medida que R tiende a ser un valor más grande, ¿qué pasa con los círculos? Miren, tienden a ser mucho más pequeños y pegados ¿a quién? Al extremo derecho. ¿Así lo ven? Sí, profe. Ok, en términos generales, pues, podemos observar entonces que esta representación que acabamos de hacer aquí, más adelante vamos a ver una carta completa, vamos a observar que cuando R tiende a ser mayor, tiende a ser un valor muy grande, lo que vamos a observar es que el círculo cada vez se va haciendo más pequeño y pegándose y acercándose al extremo derecho. Quiere decir entonces que todas las familias de círculos para cualquier otro valor fraccionado que tengamos aquí, todas estas familias de círculos, lo voy a poner aquí como una gráfica alterna. Aquí vamos a ver una serie de familias de círculos que se van a formar aquí mismo. ¿Vale? Entonces, aquí esa es una representación. Aquí sería otra, por decirlo de alguna manera. Entonces, todas estas, bueno, ahí está. Todas estas van a formar círculos así, para cuando representemos el valor de R. Este valor de R, recuerden que estamos evaluando aquí el valor normalizado del coeficiente, de la impedancia Z normalizada. Entonces, los valores de R los vamos a leer en esta forma, en forma de círculos, jóvenes. ¿Sales? ¿Y dónde van a estar sus escalas? Partiendo de que el círculo más grande, por lo que estamos viendo aquí, R vale 0, para un valor de, no sé, otro valor de 0.1, por ejemplo, aquí va a ser su escala. 0.2, aquí va a ser su escala. 0.3, aquí va a ser su escala. Hasta que lleguemos al 0.4, y así vamos a ir creciendo. Entonces, la escala de los valores de R se van a leer directamente sobre el eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí, bueno, en general, todo lo que vamos a observar, pues ya dijimos, ¿verdad? Ya vimos que el valor más grande, el círculo más grande va a representar a la resistencia igual con 0. Quiere decir que a partir de aquí, los valores de R tienden ¿a qué? A provocar una disminución del círculo, del tamaño del círculo, y se van acercando hacia el lado extremo, ¿verdad? Derecho de la variable U, del valor del coeficiente de reflexión. ¿Vale? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo bien. Todo bien, maestro. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto y me voy a ir a la siguiente familia de curvas. Si recordamos, habían dos ecuaciones que representan dos familias de curvas. Ya graficamos la primera. Ahora, si graficamos esta otra, ya dijimos que aquí el centro está dado en el punto 1,1 sobre X y su radio es 1 entre la magnitud o el valor absoluto de X. ¿Sale? Entonces, tomando esa misma consideración, graficamos ahora, ¿verdad? En este caso, la variable que vamos a mover va a ser ¿quién? X. ¿Y quién es X según lo que habíamos visto? Reactancia. Es la reactancia. Y aquí, como ven, la reactancia sí puede tomar valores negativos, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, vamos a ver el análisis, pero considerando un rango de valores positivos y el recíproco negativo. De tal manera que veamos cuál es la diferencia nada más en cuanto a la ubicación. Entonces, si ustedes observan para el primer caso, cuando X vale 0, el centro del círculo nos daría como, según lo que habíamos visto, ¿cómo se calculaba el centro del círculo? Era 1, 1 sobre X. 1 sobre X, ¿no? Ok. Pero 1 sobre X equivale a... Infinito. Exacto. Entonces, por eso vamos a ver que en esta tabla el valor de la variable U, pues corresponde al 1. Si ustedes observan, pues ese 1 va a ser igual en todos lados. Y la única que va a variar, porque B, en este caso, se determina como el cociente de 1 sobre X. Para cuando X vale 0, entonces B tiende a infinito. Y el radio es algo parecido con el valor absoluto.
¿verdad? Entonces el radio también tiende al infinito, ¿sale? Y si hacemos las mismas operaciones ahora considerando para un valor de x igual a 1, entonces el centro sería 1, como ya dijimos, entre 1 sobre x que es igual a 1, pues sería 1 y el mismo valor para el radio, ¿no? Y lo mismo pasaría con 2. 1, ¿verdad? 1,5, porque ahora sería 1 entre 1 más x sería 2, un medio, y el radio sería igual a 2, ¿no? 1 sobre x, perdón, ¿no? 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, haciendo las operaciones correspondientes aquí, pues básicamente obtenemos ahora nuestro punto de referencia, que es el centro y el radio del círculo. ¿Sale? Ahora, si hacemos el mismo procedimiento, me gustaría empezar ¿por quién? Por el más sencillo. Vamos a ver el siguiente. Miren. Vamos a ver, por ejemplo, para cuando x vale 1, ¿el centro dónde está, jóvenes? El 1,1. Si revisamos aquí, voy a poner otra vez. Para el primero, vamos a revisar el primer escenario. El centro va a estar en el punto x para u igual a 1, aquí, miren. Y para v, aquí 1. ¿Sale? Unimos estos dos puntos y tenemos que aquí, en este punto, tendríamos nuestro centro del círculo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Nuestro radio dónde estaría? Nuestro radio, partiendo de que tenemos esta información ya, ¿dónde estaría? ¿De cuánto sería el radio? De 1, uno. ¿verdad? Igual Y el llegaría radio a tocar básicamente la sería la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno. Me va a echar a perder ahorita ya nos queda menos de un minuto, pero bueno, quiero que vean esto, miren. Si yo proyecto este radio de aquí, ¿qué me va a dar? ¿Un cuarto del círculo? Ah, bueno, todo el círculo. ¿Tiene el micro apagado, profe? Ok. Vamos a esperar a que se conecten y ahorita retomamos lo que estábamos aquí describiendo, ¿no? Ok. Entonces, hasta aquí vamos, ¿verdad? Entonces decíamos entonces que para el primer caso, para cuando x vale 1, el centro del círculo estaría dado en el punto 1,1, ¿verdad? Que dijimos que estaba entonces en la intersección de x, para cuando u vale 1, para cuando v vale 1, entonces el punto estaría aquí, ¿no? Su centro, en esta x que puse aquí. Y finalmente, el radio del círculo pues correspondería al valor de 1. Entonces, como vemos, la distancia que hay desde esta x hasta donde está el eje, donde estamos evaluando precisamente el valor de u, la distancia es de 1 precisamente, ¿no? Entonces, si hacemos la proyección del radio, pues nos daría un círculo, como bien dice su compañero, que nada más veríamos un semicírculo, pero en realidad, pues aquí está la otra parte. Solo que esta no la estamos considerando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Para el segundo caso voy a tomar el valor ahora de 2, ¿verdad? Para cuando x vale 2, veamos qué pasa con el centro del círculo. El centro del círculo, para u igual a 1 y v igual a 0.5, vamos a observar que para u igual a 1 y v igual a, este sería más o menos en este punto, ¿no? Más o menos aquí. ¿Sale? Y su radio, en este caso, correspondería a un valor de 0.5. Entonces, si de acá, de donde está la X en color rojo hasta donde está el valor del eje horizontal, tenemos 1,
pues la mitad, que sería la parte complementaria, sería el otro radio o la distancia de quién, del otro semicírculo. Entonces, si ustedes ven aquí, si seguimos esta trayectoria, perdón, perdón, pero estas cosas como que... Ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, si ustedes observan en las gráficas que estamos evaluando, ¿verdad? Para cuando tenemos estas condiciones de los valores de X, los centros y los radios corresponderían a estas dos gráficas. Pero ¿qué observamos? Si nosotros representamos esta misma familia de curvas en la representación de la carta de Smith, que como ya dijimos, está representado por este plano complejo en el que el eje de las X representa la magnitud de U y el eje de las Y la magnitud de V, ¿verdad? Es decir, un triángulo. Entonces, para la segunda familia de círculos, fíjese cómo se comporta. Pues aquí básicamente lo que vamos a ver es que se van a formar pequeños semicírculos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente aquí lo que estamos observando son los valores o la variación que tiene ¿quién? La reactancia, la X, miren. Son valores de reactancia, ¿sale? Y como dijimos, vean, si nosotros hacemos los valores de X positivos, pues estas serían sus semicírculos. ¿Y cómo serían los valores de X negativos? Pues los opuestos. Es decir, si ustedes observan y hacen la misma evaluación, van a ver que para X igual a 2, aquí estaría su valor complementario, ¿verdad? Para X igual a 1 sería este otro que tenemos aquí, que son exactamente igualitos a los que hicimos aquí, solo que en este caso, estos abren hacia arriba, las otras abrirían hacia abajo, lo que representaría entonces que la parte superior del eje horizontal representaría los valores de ¿quién? De las reactancias positivas, que básicamente hacen referencia a ¿qué? A los parámetros inductivos, y los que están por debajo del horizontal representaría a las reactancias capacitivas, ¿verdad? Por el hecho de ser valores negativos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bien, finalmente dentro de esta relación que estamos viendo aquí, finalmente vamos a observar, déjenme cerrar aquí tantito, vamos a observar aquí lo siguiente. Aquí mañosamente, de alguna manera dejé o se quedó la circunferencia más grande. ¿Por qué? Porque si recordamos, dijimos que en la carta de Smith, el círculo más grande que encontremos va a obedecer precisamente a aquel valor de R igual con 0. Cualquier otro círculo que implique un radio, una disposición más pequeña, va a representar una resistencia que tiende a ¿qué, jóvenes? Infinito. A ser mayor que 0. Algo así como esto que estoy tratando de representar aquí. ¿Sale? Entonces, en la carta de Smith vamos a ver que hay una serie de círculos, ¿verdad? Y donde ya dijimos que los círculos van a ser representados ¿por quién? Por la resistencia. Y los semicírculos van a ser líneas que van a estar justamente como estas, como la roja, la azul, y esta que ya no trazamos, que es la cuando X vale 0.3, son semicírculos y representan los valores de X. Ahora, ¿cómo se lee cada uno de ellos? Dijimos que para los valores de R, a R las vamos a medir desde aquí, en el eje horizontal. Y para las X van a tener una escala que va a estar desde aquí, cuando X vale 0, ¿verdad? Ah, se me pasó ahorita. La escala de X van a ser así, en estas. Por ejemplo, hasta acá, van a ver que aquí está el punto 3. Para otro valor de X, esta sería su gráfica. Para otro valor, otra familia de curvas, así. No sé si me van siguiendo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Miren, por ejemplo, voy a borrar todo este marañero que dice aquí para explicar la última. Déjenme borrar todo esto. Aquí. Fíjense, ¿qué pasa cuando el valor de X es igual a 0?
Es importante representarlo. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Cuando x vale igual a 0, ¿vean? ¿Qué es lo que observamos? Que su centro está en el punto 1, infinito. ¿Dónde estaría ese punto representado aquí, jóvenes? Si en el eje x tenemos a la variable u, que vale 1, el eje y en este caso vale infinito. ¿Dónde estaría aquí infinito? Si ustedes observan, Hasta arriba. estaría como El infinito. hacia el infinito y más allá, dijeron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces? Si ustedes observan cómo sería el radio de este círculo, también infinito. Quiere decir que el radio del círculo viene desde aquí del infinito, ¿verdad? Y cuando cruza aquí, perdón, déjenme hacer esto. Imagínense que por aquí viene el radio del círculo, y cuando cruza justamente, bueno, sí me van entendiendo, ¿no? Cuando el radio cruza en este punto aquí, en el eje, resulta que parte justamente a la carta de Smith, al círculo más grande, la parte en dos. Por eso es que van a observar que aquí, miren, x, cuando x vale 0, esta sería la parte proporcional del valor del radio que pasa aquí y se va. Se va. ¿Sí me explico? O sea, parte y rompe o parte en dos a este círculo grande que representa a la resistencia igual con 0. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces todo esto que estoy haciendo aquí básicamente es para que a ustedes les quede claro cómo es que se utiliza la carta de Smith. Y ahorita voy a dejar de compartir esto para mostrarles una representación de una carta ¿Sí la ven aquí? Sí, maestro. Profe. ¿Sí alcanzan a distinguir todos los semicírculos que se forman partiendo del círculo más grande que está aquí ahora sí que en los linderos de la carta? ¿Ya? Fíjense, desde aquí, este es el círculo más grande. Este que está aquí. ¿Vale? No lo voy a rayar porque luego no me sale tan derechito, ¿no? Ese es el círculo más grande. Y otro detalle, el eje, el centro el elemento que parte a x igual con 0, sería aquí, este que tenemos aquí, miren. ¿Vale? Ahí está. Entonces, si ustedes observan, este punto de aquí representaría a x igual con 0, a r igual con 0 y a x igual con 0. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí, maestro. Cualquier otro valor mayor a x igual con 0 o cualquier otro valor de x mayor que 0 estaría representado ¿por quién? Por círculos concéntricos, como ya vimos aquí, o semicírculos que se abren aquí, como los que ven acá. Y fíjense, las escalas de los valores de R estarían aquí, miren. ¿Sí ven aquí? Aquí sería punto 1, punto 2, punto 3. Y fíjense, a medida que R va creciendo, por ejemplo, este es el valor de R, el que vimos hace un rato. ¿Ya? Aquí. Este es el círculo cuando R vale 1 y esta sería su representación. Ese es el círculo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Por ahí. Pero parte de que R aquí se lee como 1. Este valor de aquí representa este círculo de R igual con 1. ¿Quién sería su parte complementaria? X. Y si X es positiva, por ejemplo, vamos a buscar un valor de 1X. Aquí está, miren. Para X, las escalas de X serían aquí. Miren, aquí se ven las escalas de X. ¿Partiendo de dónde? De esta X que dijimos, la línea horizontal, que aquí X vale 0. Entonces aquí van a ver que acá hay un punto 1, acá hay un punto 2, y así va, miren, punto 3, punto 4, 5, 6, 7, 8, punto 9, hasta el 1. Entonces, una vez que encontramos el 1, aquí se traza el semicírculo correspondiente y siempre va a cruzar a este vector de aquí. Donde crucen estos valores es donde eventualmente nosotros podemos representar a una impedancia con un valor de reactancia negativa, positiva, o una impedancia con valor de reactancia negativa. ¿Sí está claro hasta acá, jóvenes? ¿Una qué, perdón? Estos puntos de aquí
van a representar una impedancia normalizada, donde su parte real, para este caso, es R más J X. R, ¿cuánto valdría? 1. Y X, 1. ¿Y su parte complementaria dónde estaría? Estaría, por ejemplo, si hay otro cruce por aquí con otro valor de R, aquí sería la misma representación, pero en lugar de ser R más, sería R menos J. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, esto es lo que representaría. Entonces, finalmente aquí vamos a observar que para un análisis que vamos a hacer más adelante vamos a ir explicando algunas cosas. Aquí, ojo, aquí vamos a ver unas escalas que más adelante vamos a ver. Aquí una escala completa está en grados, ¿verdad? Vamos a ver la representación de esta. Y vamos a ver también lo que en su momento vimos como la longitud de onda. Esto, recuerden que esto lo que estamos representando aquí, parte de la existencia de la onda que se refleja. El coeficiente de reflexión que estamos representando aquí tiene su parte real medida en el eje X. Más adelante vamos a ver cómo se lee la magnitud del coeficiente de reflexión aquí en el eje X, y su ángulo representaría esta posición que tenemos aquí. El ángulo que más adelante vamos a ver cómo se obtiene, ¿verdad? Cuando trazamos un punto aquí, más adelante lo vamos a analizar con un ejemplo. ¿Sale? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta de cómo se genera esta carta de Smith? No, profe, por ahora no. No, profe. No, De profe. momento no, maestro. Bueno, voy a regresarme tantito. Entonces, bien, pues les vamos a dejar hasta acá. Les voy a encargar que me revisen esta información que está aquí. En este ejercicio o en esta parte complementaria, hace una descripción un poquito más detallada de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Pero ya considerando, por ejemplo, la representación de un dato, como el que tienen aquí, van a ver cómo se hace el concepto de la normalización. Revisen esta parte y sigan el ejemplo que viene aquí, que es un ejemplo básicamente para representar esos puntos que estamos viendo ahí, ¿no? El punto A, el punto B, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y vean aquí, analicen esta parte de la longitud de onda, que más adelante lo vamos a explicar en la siguiente clase. ¿Ok? Ok, profe. Ok, profe. Ok, profe. Maestro. Esa sería la tarea, jóvenes. Revisen esto y mañana continuamos con algún ejercicio para empezar ya a meternos a la carta de Smith. Ok, maestro, gracias.